Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Creo que no debo detenerme mucho en anunciar cuál ha de ser el tema. Todos y todas vivimos durante la semana la experiencia, el pacto famoso ya de las Naciones Unidas para la migración ordenada. Déjenme ver los apellidos que le pusieron, porque tiene apellidos rimbombantes. Segura y regular. ¡Qué experiencia esta! Como siempre, desde luego, yo no participé de las expectativas ni me emocioné más de la cuenta cuando se anunció por televisión cuál finalmente habría de ser la posición dominicana frente a ese pacto. ¿Por qué? Porque ya se me ha hecho imprescindible, primero la paciencia y después la reflexión, pensar hacia atrás. Lo que yo muchas veces llamo la edad del conflicto. Yo voy mucho al principio del conflicto. No meto el análisis, no hago el análisis abruptamente, ni comienzo a hablar de las circunstancias, porque yo las conozco, pero el papel del programa es que ustedes las lleguen a conocer, las lleguen a comprender, a manejar. Por eso la paciencia. La Habana, capital de Cuba, en un encuentro de los jefes de Estado de Latinoamérica, una reunión del CELAC, fue escenario de la primera inflexión que se hacía para abordar el trastorno gravísimo de la inmigración haitiana que ha ido deviniendo, convirtiéndose en una verdadera invasión, en una mutación demográfica, en un traslado de un pueblo a otro, en una suplantación. El presidente Danilo Medina pronunció un corto, muy enérgico y brillante discurso, definiendo la posición dominicana. Fue estupenda la participación, al grado de que mereció aplausos. Son eventos donde no se aplaude. Aplausos de los presidentes de Latinoamérica. Él
el presidente Medina, nos dijo a nosotros aquí en esta oficina, en ocasión de una visita de consulta que hiciera luego, creo que Correa y Evo fueron los que más cálidos se le acercaron, y uno de ellos le dijo, creo que Correa: Danilo, nosotros no sabíamos que eso era así. Estupendo, no sabíamos que eso era así. Él había descrito la importancia del fallo 168, a lo que él se podría exponer a juicio político y destitución si él se volvía contra ese fallo, porque era del Tribunal Constitucional y de acuerdo al artículo 184 de la Constitución es vinculante para todos los poderes públicos. Habló incluso de la compasión dominicana y dijo, llegando a un extremo delicado, que nosotros íbamos tan lejos en la ayuda y el auxilio de esa población, que teniendo una ley de protección del trabajo que impone la prevalencia de un 80% de personal dominicano en la construcción y un 100% en el trabajo de campo, mirábamos para otro lado, no obedecíamos las leyes nuestras con tal de favorecerlos. Pero fue terminante. No hay apatridia porque ellos tienen su constitución y nazcan donde nazcan, son haitianos. El hombre estuvo estupendo, es la palabra. En el país se sintió un júbilo, se sintió un vibrar la opinión pública. Yo conversé con muchas personas y rápidamente me di cuenta que el discurso había tenido una acogida que explica la cara de concreto, de cemento que mantuvo el primer ministro, montarlo al lado del presidente. Ver el spot ahora es un poema, porque esa cara solo indicaba desagrado, sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni un músculo de la cara, los ojos helados así. Como quien dice, trágame, tierra, trágame. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo ahí? Yo dije entonces, y lo voy a repetir, recuérdense que estoy afanando por transmitir, por orientar. Por eso es la velocidad contenida de mi exposición. Porque tenemos que tomar la comprensión promedio del público de televisión, que es muy buena, pero hay que llevarla, hay que respetarla. Yo dije entonces, si Danilo Medina, al regresar al país, el presidente de la República, le hubiese dicho a su consultor jurídico de entonces, César Pina Toribio, actual embajador nuestro en Argentina, su amigo de siempre, compañero de su partido, desde la legendaria fundación del Partido de la Liberación Dominicana. César, ¿oíste el discurso? Sí. Esa es mi posición. La Constitución declara al presidente el jefe de la política exterior. Nada que riña con eso, nada que sea opuesto a esa posición, a esa exposición de mis convicciones, puede resultar. Nada. Dale. Óigame. Lo dije, si lo hubiese hecho. Sobre todo lo dije cuando, semanas después, se produjo un evento que fue
el más perverso desaire del poder presidencial nuestro. En Juan Dolio, primer ministro, ya había seguro recuperado su calma de siempre, su frialdad. Organizaron un evento en Juan Dolio y delegados de Naciones Unidas y de OEA y los haitianos en el máximo nivel, bueno, y un discurso que pronunció naturalmente el primer ministro. Desmontó totalmente la posición del presidente en La Habana. Fue muy lejos y respetó los valores patrios, a los fundadores, a los héroes de nuestra independencia, les llamó parte de una élite. Una cosa, si la independencia aquella fue una torpeza, qué sé yo, un atropello, una parejería de élites. Fue más o menos el sentido de lo que dijo. Naturalmente, citando a Mandela, Nelson Mandela, las opiniones de Nelson Mandela sobre el odio. Bueno, le estaba dando cabida a todo el proceso de ofensa que a nivel mundial ya habían puesto contra nosotros en marcha. Xenófobo, racista, supremacista, persecutorio. No. Esta es otra patria. Queremos patria con héroes vivos. Se supone que ellos se autoproclamaban héroes. Dije el más desconsiderado desaire que se le ha hecho a la autoridad presidencial en nuestro país en todos los tiempos. En un campo sumamente exigente y delicadísimo, que es el de la política exterior. Naturalmente, el contexto del poder regional se prestaba para poder hacer ese desmantelamiento. Obama en el poder, la perspectiva de 2 años después, 3 años después, Hillary, la organización demócrata, las agendas, todo lo que vino después, excepto Hillary, que no vino. Entonces vino el vicepresidente Biden en visita a hacer residencia, vino Ban Ki-moon, ya desaparecido, que la tierra le sea ligera. Ese fue al Congreso y pronunció un discurso de 30 minutos, 25 minutos, y no mencionó, no tuvo la expresión Estado Dominicano. Él hablaba de Quisqueya, pese a que República Dominicana es un Estado fundador de Naciones Unidas. Pidió 1 millón de haitianos nacionalizados, una cosa horrible. Y la excusa que muchos le dieron a la pasividad del presidente fue, bueno, ¿qué se puede hacer? Tiene todas las estructuras de poder mundial en su contra. Estados Unidos a la cabeza, lo están aplastando, tienen otros intereses, otras cosas. Cede. Y cedió. Esa era la excusa que se daba. Nosotros en la respuesta sosteníamos todo lo contrario. No tenía excusa. No era posible. Resultaba muy peligroso. Y decíamos, los hechos nos van a dar la razón. Nos están dando la razón. Esos hechos van a ser muy elocuentes.
el país va a ir comprendiendo su drama. No ha sido defendido, viene siendo traicionado, es el pueblo de siempre, no se pierdan. Y mencionaba los antecedentes del 65, la división de Fuerzas Armadas y Pueblo en defensa de la Constitución desconocida. Y en abril del 84, cuando aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una subida de precios, que el país reventó. Y hubo en 2 días 123 muertos y cerca de 2.000 heridos. Una cosa horrible. Todos esos ejemplos lo poníamos tratando de advertir, no de agitar, no de soliviantar, no de sublevar, no. Como advertencia, lo peligroso que eso podría resultar. Bueno, cambian los tiempos. El contexto regional tiene una variación, una deriva asombrosa. El poder norteamericano cambia de manos. Llega Donald Trump a la presidencia. Viene acompañado de un personal que he explicado muchas veces, atípico en la dirección de la política exterior y la política interna de Estados Unidos, pero de gente altamente calificada. En defensa, claro está, en la seguridad nacional, en los problemas de soberanía, en los problemas del terrorismo, un sinnúmero de funcionarios especiales. Con toda la prédica del presidente Trump, prédica que fuera de campaña, que él ha sido leal a su palabra y ha tenido que irla imponiendo desde el poder, ya asumido y ejercido. Todas las preocupaciones de él, todas las manifestaciones de él en cuanto a su conflictividad allá, se ajustan plenamente, en nosotros aún más, a nuestras necesidades. Entonces nosotros comenzamos, y en la respuesta yo fui quizás proa en eso, vamos a tratar de revocar los errores, vamos a tratar de enmendar, rectificar, ese sabio. Presidente, han cambiado los tiempos, emprenda una normalización de este desastre. Ya se habían producido los peores desafueros. La ley 169, que yo he llamado ley Corsario, porque se hizo para torpedear el fallo 168 del Tribunal Constitucional. El respetable fallo que el presidente reverenciara en La Habana, lo torpedeaban con una ley. No sé si hubo cinismo en la ley 169 para torpedear el fallo 168. Horrible, horrible, un desorden. Miles de millones de pesos invertidos en una serie de esfuerzos díscolos, y no habrá prórroga, y había prórroga, y un desastre. Se demacró toda seriedad en el manejo de ese delicadísimo expediente. Bien, la traición se dio cuenta, porque ahí sí hay frialdad y capacidad instalada para ejecutoria de daño conforme a sus agendas. Esto puede ser peligroso. Pienso que fue uno de los cálculos. Este presidente, sintiendo en el norte un cambio en los vientos, puede meterse a enmendar y a revocar las cosas que hemos logrado. Ya tenemos más de 1,5 millones aquí. Y tuvimos el trastorno de Hillary, pero Hillary no llegó, pero Trump no va a durar. Eso se cae en diciembre.
juicio político, trama rusa, toda esa fantasía que ha estado ahí, que vamos a ver la consecuencia que va a traer ahora como reacción de esa administración frente a sus acusadores. No va a ser sencilla, demoledora, una vez esos papeles de allá se desclasifiquen sobre sus problemas. Ahora bien, no percibí en qué podía estar la traición trabajando en las sombras, que es cuando más eficaz resulta, en el silencio. El que yo llamo el sigilo del ofidio, de la serpiente. ¿Qué estará haciendo? Viene una sorpresiva actitud y determinación del presidente Medina y decidió ponerse del lado de la historia y hace relaciones formales con China y va a China y lo reciben en China con altos honores, bueno, y eso creó un tremendo conflicto porque Taiwán se quejó, Estados Unidos se quejó que era un acto de traición a Taiwán. No era Taiwán, era Estados Unidos. Que Taiwán no es tanto, Taiwán es China. Lo único es la China democrática, a que se refiere el vicepresidente Pence. Bien. Y dice la señora, la encantadora dama chinita que representaba, que era como una especie de exploradora para ir organizando el proceso del anuncio formal del restablecimiento de las relaciones. Entre las cosas que dijo fue cuánto agradecía al ministro Montalvo y a su equipo por el trabajo enorme que habían hecho para que eso se convirtiera en la realidad progresiva de una relación con la superpotencia económica que es China. Ahí la chinita denunció, pero Gustavo tiene muchos vínculos históricos con USAID, ha trabajado décadas con USAID. ¿Y cómo se explica que una gente tan cercana y tan confiable para los norteamericanos estuviera trabajando con ese frenesí que describía la chinita en favor de restablecer las relaciones? De establecer, no restablecerlas, de establecer las relaciones con República Dominicana. Yo pensé, y lo dije, había la necesidad de crearle a Danilo Medina un foso de sospecha, de recelo, de desagrado, de desconfianza con la autoridad norteamericana de hoy. ¿De dónde podría salir un veto a todo esfuerzo que pudiera hacer para permanecer en el poder? Porque hay una lucha, hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y la geografía es imperativa. Nosotros estamos en el vientre de Estados Unidos, en el centro mismo del Caribe, muy cercano a su frontera jurídica que es Puerto Rico. Dijimos, logró la traición, la separación de Danilo Medina de la posibilidad de rectificar. Ya contando con el viento bonacible, la buena mar de un poder norteamericano que lo iba a acompañar posiblemente en esas rectificaciones, porque esas son cosas que ellos están luchando contra ellas, allá en otros términos, muy graves, muy serios, pero de la misma etnia, del mismo linaje. Caramba. Pero yo me quedé corto en la percepción. No miré para Naciones Unidas. No observaba, no indagaba. En esas sombras
paradójicamente, rondas de trabajo laboriosísimas, 6 rondas de trabajo, desde febrero hasta julio. La República Dominicana, entre un grupo de 8 estados, entre ellos Bangladesh y los 5 o 6 estados latinoamericanos, los más dinámicos, los más activos, los más decisivos, para llevar a cabo este pacto, Dios mío, el pacto de la migración, el pacto de la migración ordenada. Tengo que leerle los apellidos: regular, ordenada. No miré para allá. Pero si yo no miré, imagínense ustedes, ¿qué podían mirar ustedes? Migración segura, ordenada y regular. República Dominicana como Estado participó en forma dinámica y destacable para que eso fuera una realidad. Las delegaciones nuestras han sido reconocidas por las propias Naciones Unidas. El diario La Estrella de Panamá así lo destacaba. El 15 de julio de este año se firmó una especie de preacuerdo. Aprobaron los términos de esta convención. Fíjense, no es sencilla, un librito destinado a la paz y al progreso del mundo, a la protección de los derechos humanos, que tiene a Europa soliviantada al borde de un colapso de su coherencia y de su unidad. Pero van para Marruecos, aprueban en Panamá esto, lo firman calladito, en las sombras, con todas las características de un sigilo traicionero contra el artículo 18, el artículo 3 de nuestra Constitución, que constituyen el blindaje del Estado. Soberanía, nacionalidad, territorio, todo quedaba expuesto a que, como estos cínicos saben convenir en sus pactos, se respeta la soberanía. Cada Estado tiene libre autodeterminación, pero las soluciones deberán de hacerse conforme a las reglas del derecho internacional. ¡Ay! Pajarito, ahí estaba toda esa burocracia envilecida, sinvergüenza, que trabaja en estas cosas, envolviéndole la realidad a muchos pueblos que tienen el conflicto, dentro de los cuales estamos nosotros, casi como una versión única, porque lo nuestro no es migratorio, ni problema de inmigración. Lo nuestro es un problema de ocupación, de invasión, de sustitución de poblaciones, de mezcla, de desaparición del Estado Nacional. Oigan, de repente se acerca el 9 al 12 en Marruecos. Desde el gobierno surge la versión, en labios de una bella y distinguida dama que es funcionaria de Relaciones Exteriores. Eso está ya para firmar, refrendar lo que se había aprobado en Panamá. Refrendarlo en Marrakech, en Marruecos. Y ya era una convención
no vinculante, como dicen ellos muchas veces, tan cínicos, pero en el fondo le ponemos la coletilla de que cuando vayan a hacer cambios y vayan a trabajar sobre su soberanía interna, deben de hacerlo conforme a las normas internacionales. Vaya usted con esa concesión. Eso es una fría manera de burlarse de los pueblos, que está recibiendo respuesta. Yo me atrevería a decir, dudo mucho que Francia vaya a Marruecos a firmar ese pacto. Dudo mucho con lo que le está pasando al presidente Macron. Y hay muchas naciones en Europa que están encrifadas. No sé, no me imagino al presidente Sánchez de España firmando este pacto. El Brexit de los ingleses, la separación británica de la Unión Europea, tienen la base precisamente la perspectiva de un pacto como este, que se la estaban imponiendo en hechos. En definitiva, explotó, se descubrió, pese a la gentileza y la belleza de la joven que hacía la revelación. El país comenzó a sublevarse. Y yo llegué al convencimiento, horas antes de conocerse cuál sería la posición definitiva del gobierno, si incurren en el error de ratificar eso, se perdió la paz nacional. Viene la revolución. Ustedes oyeron, revolución, en el sentido de que se va a insurreccionar el pueblo. Y las propias instituciones democráticas del Estado de Derecho es posible que terminen arruinadas. Lo dije muchas veces, con un convencimiento personal, en base a lo que había apreciado. Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Afortunadamente, se produjo la retractación por vía de la no ratificación. Esto, si lo hubiésemos firmado, era un crimen de lesa patria, porque constituía la abolición y derogación de los artículos fundamentales de la Constitución nuestra, la entrega del país. Al firmarse en Panamá, se cometió el crimen. Como no se consumó totalmente porque no se ratificó en Marruecos, sigue siendo tentativa de crimen, pero la tentativa de crimen equivale al crimen mismo. Y lo que se ha producido no es un desistimiento, sino más bien un arrepentimiento activo, que nosotros los penalistas sabemos que no tiene eficacia. No es desistimiento. El desistimiento se tiene que hacer en labios y en la voz del presidente de la República. No una comisión. No una comisión. No una delegación. Porque las funciones del presidente de la República son indelegables, y especialmente en el vidrioso campo de la política exterior, más que ningún otro. Son indelegables. Nadie puede comprometer y hablar sobre política exterior por encima de lo que el presidente de la República pueda decir. Hable, presidente. Desde luego, usted ha tenido la experiencia. Que el pueblo, con su forma jocosa, en medio de la ira, después en la alegría que le produjo, menos mal, no nos vamos a matar. Esa era la sensación que había. Dice, entonces, doctor, lo que usted entiende es
que en Juan Dolio le dieron un knockout a La Habana. Y ahora en la revancha, La Habana le da un knockout a Juan Dolio, llevando el asunto al boxeo. Digo, no lo vean así en forma tan lisa. No simplifiquen eso. Al presidente le faltan por hacer muchas cosas. Muchas cosas. Claro, ha habido alarma, gemidos, gritos en todos los lares y esos campos de los que apoyaban la teoría Montalvo, el pacto mundialista progres, el lado de la historia, el otro lado de la historia. Y eso ha sido, y a nosotros nos han atacado, y bueno, que la ultraderecha, y sacan al presidente recién electo de Brasil, Bolsonaro, y le dicen al presidente blandengue, se dio, bueno, una cosa, pero yo le dije a mis hijos, en la medida que ustedes oigan los gritos de nuestros críticos de hoy, indica que están dados. El país le dio una lección, porque ellos no suponían que iba a ser el engrifamiento del país, iba a ser de esa magnitud. Entonces, un dirigente nuestro que es como, en cierto modo, mi hijo político, porque entró adolescente a la Fuerza Nacional Progresista y fue diputado importante, fue director de migración, me mandó unos Twitter que él le envió a un reputado constitucionalista nuestro, Jorge Prat, porque él había hecho alguna alusión, como el doctor José Ricardo Taveras Blanco tal vez no apreció que cuando se refería a Judas no se estaba refiriendo a nosotros, pero la mención de familia, él lo alertó pensando, estos son los bichos. Entonces él contestó estos Twitter que me lo pasó. Yo le dije, no, yo lo voy a leer en la respuesta. Le dice José Ricardo a Jorge Prat: la familia de Judas, que refiere Eduardo Jorge Prat, si lo portan en el código genético, debe ser gente sin lealtad. Si son dominicanos, deben andar asociados al irrespeto a la Constitución, la identidad y los valores de nuestra nación. Están en ONG o facturan a intereses especiales. Primero, respecto a los nuevos compañeros patrióticos del presidente, que somos nosotros, parece una confusión. Que en el 12 andaban en la patana del PRM, PRD, y a quienes tan gentilmente Danilo Medina le ha entregado el poder en detrimento de su partido y de sus aliados. José Ricardo enmendándole la plana a Eduardo. Es decir, si hay traición, es Juan Dolio, no Danilo. No el blandengue de Danilo que tú dices, sino el Danilo de La Habana, el aplaudido de La Habana. Y el otro Twitter dice, no son los intelectuales liberales e intereses especiales que se escudan detrás de ellos los que ayudarán al gobierno a enfrentar la crisis social que viene larvando el caos del drama haitiano. Danilo Medina actuó correctamente al negarse a firmar el pacto migratorio. Excelente. Yo le dije, este último me gustó tanto que le voy a hacer una parte. Al contrario, le decía José Ricardo Eduardo, el chantaje viene de intereses internos y externos.
tiene quintas columnas hasta en el gobierno. De manera, Eduardo, tus declaraciones al Listín Diario son desafortunadas. La familia de Judas anda cerca de ti y tú mismo eres de los nuevos amigos del presidente. ¿Qué cosa? Me gusta citar a otros cuando advierto en los otros tanta razón que se puede refrendar. Nosotros nos fuimos del gobierno, renunciamos a la alianza con el Partido de Liberación Dominicana, algo que yo mantenía casi en un nicho sagrado en mi corazón, porque don Juan fue en el 93 quien nos elevó, quien nos llamó, sí, pequeña, pero grande en el patriotismo y en la defensa de los intereses de la República, Juan Bosch. Nosotros lo hemos pasado por televisión. Y yo había sido candidato a senador del Partido de Liberación Dominicana por el Distrito Nacional de entonces, que era este Distrito Nacional de hoy y la provincia de Santo Domingo. Separarnos de esa alianza con las relaciones que tenemos casi familiares con Leonel Fernández. Era un paso, renunciar, ministerio, oposición y todo, no, precisamente por el tema. Entonces, esa no es la conducta de la familia de Judas. La familia de Judas está alojada en Palacio, la que yo llamo la 81 División de Paracaidistas, que llegó a Palacio el 17 de agosto del año 2012. Me quedé pensando, digo, Dios mío, presidente Medina, asuma sus responsabilidades plenamente. Busque el asesoramiento jurídico mejor que puede aparecer a estos fines. Le voy a recomendar su consultor a estos fines de la defensa de la República ante el mundo, que hay que salir a hacerla, que yo se lo propuse en su momento, una comisión con poderes plenipotenciarios, encabezada por Leonel Fernández, expresidente de la República, 3 periodos, 3 idiomas, relaciones internacionales magníficas, para que salgan a defender la causa nacional, para revertir toda la infamia y la ignominia que ACNUR o Naciones Unidas, todo eso, esa basura que yo llamo muchas veces de comunidad infiernacional, por lo mucho que tiene de infierno y de trampa, salgan a defender al país, asúmalo, que es su deber. Me quedé pensando, caramba, no conocí a mi padre, pero conservo todo cuanto pudo escribir, todo cuanto pudo decir, según mis mejores testimonios. Y no ha decaído nunca mi recuerdo admirativo por él. Fortaleza de San Luis, 1912, hace 106 años. El 18 de agosto, escribió en su diario de cárcel, Política, en medio de la revolución del 12. Cito: nuestra constitución política descansa en una base mentirosa. Mentira en la elección, mentira en la constitución, mentira en el ejecutivo, mentira en el legislativo, mentira crasa en la justicia, mentira irritante en los partidos políticos, mentira carnavalesca en la prensa. La falta de lógica, de sinceridad en todo, nos pierde irremisiblemente.
Óigame, uno lee eso, escrito en una cárcel hace 106 años como diagnóstico de una sociedad, y examina la de hoy. Puede que haya cosas que hayan variado o mejorado, pero lo de la falta de lógica y de sinceridad sigue siendo un elemento permanente como falencia nuestra. Por eso digo, presidente, abandone esa actitud de silencio. No delegue cosas indelegables, porque podría incurrir en pecados y en fallas terribles que lo excluyan severamente de la recordación histórica. Tiene tiempo todavía, porque para cosas tan trascendentales siempre alcanzará el tiempo. Vuélvase contra todo el barro, contra todo el lodazal, contra todas las odiosas imputaciones que nos hicieron. Que el tiempo está favorable, según expliqué al principio. Le van a comprender en la nueva locomotora de la geopolítica regional y mundial, que es la administración Trump, lo que usted plantee como reorganización, como reajuste, para tratar de impedir que este desorden derramado termine por reventarnos en un quebranto terminal que nos haga colapsar, que nos destruya. El presidente Balaguer, ya muerto hace tiempo, cuando vienen situaciones de este tipo, hay la necesidad de recordarlo. Bill Clinton, presidente de Haití, de Estados Unidos, después gobernador de Haití por representación de Obama, en la crisis del 93 con Aristide, que pasó a ser el exiliado de lujo, con alojamiento en Washington y un estipendio mensual inconmensurable, porque los fondos habían sido congelados en el extranjero. Entre las cosas que mandó a proponer fue 4 campos de refugiados de 19,000 habitantes cada uno del lado dominicano, como una manera de descompresionar la crisis inmensa creada en Haití. Balaguer respondió, no. En los tweets, por suerte, en las redes, por suerte, están circulando las palabras de aquel hombre. Lo que no se dice ahí en las redes es que le hicieron propuestas de reconocimiento internacionales. Lo trataron de lisonjear con la posibilidad de un premio Nobel de la Paz. Se negó. Háganlo de aquel lado. Eso es un asilo territorial inadmisible que daña a la República. Ahí andaba la lisonja ahora. Desde ACNUR, desde aquellas travesuras terribles y perversas de los Vargas Llosa, el padre e hijo, uno en un libro en un artículo llamándonos nazi, el otro desde un porche aquí en el Jet Set, despotricando con nosotros en Noruega y otras partes como representantes de ACNUR. A Trujillo mismo lo inscribieron para darle en el 36 el Premio Nobel de la Paz, con la aprobación total del Congreso haitiano en la aprobación de la propuesta. Lo llegaron a inscribir.
Porque ¿qué? Querían ceder territorio, querían adquirir cosas y estaban negociando y estaban buscando un nuevo marqués de la Carrera. Alguien que como Santana le propusieron, entregó la República en anexión después de haber sido un héroe de guerra en la independencia, porque le falló la fe. Pero no debió jamás recibir el título de marqués de las Carreras. A eso anduvo ahora dándole vuelta. El susurro perverso, corrosivo de la lisonja, de los áulicos y de la gente que se acerca en sus agendas a confundir a los hombres que tienen responsabilidades cruciales, deberes fundamentales que cumplir para con su pueblo. Llame a su compañero y amigo Leonel Fernández lealmente. Ven, tú eres abogado, tú fuiste presidente, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo debemos defender esto jurídicamente ante el mundo? Vamos a crear la comisión esa que dice el doctor Castillo, que anda por ahí razonando y dándonos su consejo, casi como lo vimos en un momento como una molestia. Pero los hechos ahora han salido en defensa de lo que él decía. Miren ustedes el alcance de mis palabras. La República necesita defensa, defensa continua para ese crimen que se cometió y que la retractación lo deje en nivel de tentativa de crimen de lesa patria, que sigue siendo crimen porque la tentativa es igual que el crimen. Hay que barrerlo, extirpar toda antipatía hacia nosotros, por lo menos hacer los esfuerzos de defensa que la República espera. Pero bien, como dije al principio, no había otra noticia. No había otra noticia que esta, en que el pueblo fue el gran actor. Nosotros no estamos reclamando mérito alguno. Nosotros el único mérito que podemos reclamar es el deber cumplido, deber de alerta, deber de cuidado, de advertencia. Pero el pueblo se preparó. Se vio claro que estaba al borde de entrar en la fase que siempre ha sabido entrar en la historia, de inmolarse en la medida que sea necesaria con tal de lavar las ofensas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de televisión abierta, 3 del cable, nuestra versión principal, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, que asimismo a las 8 de la mañana Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, de domingo. Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía en Puerto Plata. Teleimpacto de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen parte de nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, en nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana de Supercanal. Asimismo, los canales, la emisora Hit 92, 6 de la mañana de domingo, para el sur de la República. Los canales Radio Real de la Vega, a las 11 de la mañana de domingo, en la difusión de nuestra versión central.
los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y La Romana en los tiempos pertinentes que reproducen parte de nuestro programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.